Hola, hoy vamos a hablar del concepto de especie y un poco de clasificación biológica. Arrancamos entonces con el concepto de especie. Si vamos al diccionario, vamos a encontrar que dice que una especie es cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se componen de individuos que, además de los caracteres genéricos, tienen en común otros caracteres, por los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de los demás. Es un poco compleja la definición si la buscamos en el diccionario, pero lo primero que podemos ver es que habla de caracteres y que habla de parecidos y diferencias. Ese es un modo que tenemos intuitivamente de chicos para separar o agrupar distintas cosas, que tiene que ver con algo que en biología llamamos morfoespecie. ¿Qué es una morfoespecie? Son individuos que podemos agrupar por características externas, físicas, ¿sí? O morfológicas externas similares. Como por ejemplo acá tenemos un grupo de aves que las podemos agrupar porque todas tienen picos, todas presentan plumas, tienen alas, ¿sí? Y presentan otro tipo de características que me permite agrupar en grupos más pequeños. Pero a simple vista puedo hablar de características externas que me permiten agrupar cosas que no sé a ciencia cierta si son realmente similares o no. Este concepto, el de morfoespecies, nos es muy útil, pero también tiene algunas limitaciones, como por ejemplo en los animales que tienen dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Es la diferencia en los caracteres secundarios en individuos de reproducción sexual, en donde se expresan diferentes cosas en los machos y en las hembras de la misma especie. Por ejemplo, acá tenemos una especie de peces en donde el macho es mucho más grande que la hembra y tiene características en las aletas que las hace distintos. En mamíferos también vamos a encontrar esta diferencia, podemos ver sobre todo en el pelaje, en los leones, por ejemplo, los machos tienen un pelaje mucho más abultado que las hembras. También lo vamos a ver en las aves, por supuesto. Las aves macho en general tienen colores mucho más llamativos, ¿sí? Estructuras más grandes, eso le permite hacer el llamado nupcial a las hembras, o sea, toda la estructura y todo el despliegue epigámico que hacen en la etapa reproductiva. Y en este caso la hembra la vamos a ver en el costado, que es mucho más pequeña, tiene colores mucho menos llamativos, ¿sí? También lo vamos a ver, por ejemplo, en las arañas, la diferencia de tamaño es bastante notorio. Entonces, estas diferencias que se deben en este caso a los caracteres sexuales secundarios hace que no nos sea tan fácil o que no sea tan utilizable solamente la diferenciación o las distintas características físicas para poder agrupar o no a las diferentes especies. Linneo es uno de los primeros científicos que empieza a notar todas estas cuestiones y empieza a tratar de buscar cierto orden en lo que él consideraba que era lo que estaba observando, ¿sí? Y escribe 2 libros. Este es uno, el Species Plantarum, y también el que tiene que ver con animales, que es el Sistema Nature. Son libros que publica en 1753 y los nombres que utiliza para nombrar las especies, muchos de ellos son utilizados en la actualidad. Por ejemplo, Homo sapiens, que es nuestro nombre específico, lo impuso o lo propuso en realidad Linneo y lo seguimos utilizando hasta la actualidad. Linneo entonces propuso un sistema de clasificación jerárquico que se basó un poco en esta estructura. Plantea que el dominio o el reino son las categorías más amplias que van a estar incluyendo el resto de las categorías. Estas categorías, como decíamos, son jerárquicas y esto quiere decir que, por ejemplo, una especie va a pertenecer a un género a una familia a un orden a una clase y así sucesivamente. A partir del trabajo que hizo Linneo, entonces, los científicos que vinieron posteriormente fueron los encargados de generar mucha más orden y estructura para la nomenclatura y se generaron estos códigos internacionales de nomenclatura. Acá tenemos el de nomenclatura zoológica, también hay de botánica, también hay de bacterias, también hay de virus y de todos los reinos conocidos.
El objetivo entonces de estas publicaciones es compilar todas las series de leyes y normas que tienen que ser respetadas a la hora de nombrar un organismo científico. Pero volvamos entonces a el concepto de especie. Vamos a decir que las especies son algo, o sea que son entidades discretas que existen en la naturaleza. Ernest Mayr, a mediados del 1900, empieza a esbozar la definición del concepto de especie desde el punto de vista biológico. Y entonces propone y habla específicamente del aislamiento reproductivo. Y dice que las especies biológicas son grupos de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero no con otros individuos de otros grupos y dejar descendencia fértil. Entonces, una de las variables más importantes que define Mayr para distinguir una especie de la otra tiene que ver con la cuestión reproductiva. Por lo tanto, una especie, desde el punto de vista evolutivo, es una entidad real, o sea que existe en la naturaleza, en base a la consolidación de mecanismos de aislamiento que impide el intercambio genético con otra especie. Estos son impedimentos prácticos, o sea, hay ejemplos concretos por los cuales podemos pensar por qué los individuos de distintas especies no pueden cruzarse. Esos impedimentos, ¿sí?, los vamos a llamar mecanismos de aislamientos reproductivos y los vamos a agrupar en dos. Unos que tienen que ver con los precigóticos, o sea, antes de que se forme la cigota o huevo, y el otro tiene que ver con los poscigóticos. Los precigóticos son estos 5. El primero tiene que ver con mecanismos de aislamiento por hábitat, o sea, los individuos no se van a encontrar porque prefieren hábitats distintos. Imagínense en especies que habitan, o en especies arbóreas que habitan árboles y en especies marinas nunca van a poder llegar a cruzarse para poder copular. Imagínense un mono con una foca. Va a ser imposible porque no comparten hábitat, tienen hábitats muy distintos. El segundo tiene que ver con una cuestión estacional o temporal, que los individuos no se encuentran porque maduran sexualmente en momentos distintos o en estaciones distintas del año. Es muy común en insectos que maduran en verano y hay otros insectos que maduran en invierno. Entonces no van a estar lo suficientemente maduros sexualmente como para poder copular en el mismo momento. El siguiente tiene que ver con lo comportamental o etológico. Los individuos se encuentran, pero no se produce la cópula debido a diferentes patrones de comportamiento. O sea, los machos no generan los estímulos necesarios para atraer a la hembra de otras especies. Imagínense en pavos reales que despliegan su cola, en ranas que producen cantos. Cada especie tiene un tipo de canto que va a atraer a la hembra de esa misma especie. El siguiente tiene que ver con lo anatómico o mecánico, o sea, la cópula no se consuma debido a diferencias anatómicas en ambos sexos. Las libélulas, que son unos insectos acuáticos bastante conocidos, tienen dimorfismo sexual y los machos tienen un pene, que es como los que tenemos acá abajo a la derecha, y cada pene se corresponde con la estructura genital de la hembra. Funcionan a modo de llave cerradura. Si una llave no encaja en esa cerradura, no pueden copular. Y la última tiene que ver con la mortalidad gamética. Se produce la cópula, pero las gametas masculinas no pueden fecundar los cigotos debido a incompatibilidad bioquímica. Por otro lado, los mecanismos de aislamiento postcigóticos tienen que ver con aquellos en donde sí se produjo la cópula, probablemente se haya producido un cigoto, pero ese cigoto o no nace o no es fértil reproductivamente cuando llega a su adultez. El primer ejemplo entonces tiene que ver con la mortalidad cigótica o inviabilidad híbrida, en donde hay fertilización, pero la cigota o embrión muere en el inmediato. Es el ejemplo de la cruza entre cabra y oveja. El segundo tiene que ver con esto que ya veníamos hablando, que es el ejemplo de la mula. Son individuos que tienen esterilidad híbrida porque hay cópula de dos especies distintas, en este caso la yegua y el burro, y produce
un individuo que no es fértil, que es la mula. En la naturaleza vamos a encontrar un montón de estos ejemplos, como la cruza entre el león y el tigre. Hay muchos ejemplos en el mundo de los artrópodos, ¿sí? En donde los individuos adultos no son fértiles. Y el tercero tiene que ver con el ejemplo de la Drosophila melanogaster o la mosquita de la fruta, que probablemente ya hayan visto con Natalia, y se trata de una inferioridad híbrida, o sea, la F1 nace y es fértil, pero esa fertilidad empieza a descender o a hacerse cada vez más débil a medida que avanzamos en las generaciones. O sea, la F2 en este caso va a ser deficiente y así sucesivamente. Cuando ponemos como variable la reproducción sexual para separar las distintas especies, vamos a tener también otros impedimentos que tienen que ver con las especies que no tienen reproducción sexual. O sea, las especies que se reproducen asexualmente, por ejemplo, no van a encajar en este concepto, en esta definición biológica del concepto de especie. También vamos a tener problemas con los fósiles, ¿sí? Porque no vamos a poder estudiar cómo se reproducen animales o plantas que ya no están vivas. Entonces, si bien es muy útil para nosotros y vamos a estar utilizando en la cursada la definición biológica del concepto de especie, sepamos que no es la única definición y que tiene que ver con el criterio y con el grupo de estudios que nosotros estemos analizando para poder definir usar la definición biológica de especie. Volviendo entonces un poco a la clasificación y esta idea de pensar en morfoespecies o en estructuras físicas o morfológicas externas para agrupar individuos en distintas especies, acá tenemos un claro ejemplo donde se nos puede complicar. Tenemos, por un lado, el dodo, cardenales, una mariposa, una hormiga, una avispa, el kiwi y una cigüeña. A primera vista puedo hacer distintos agrupamientos. Por ejemplo, puedo separar en animales con alas o voladores y en animales sin alas o no voladores. Si hago eso, entonces puedo tener por un lado a los cardenales, a la mariposa, a la avispa y a la cigüeña, y por el otro lado al dodo, a la hormiga y al kiwi. Pero eso para la clasificación biológica no estaría bien, porque estoy agrupando solo por una característica externa que tiene que ver con el atributo de las alas, ¿sí? O poder volar y no poder volar. Pero ahí estoy mezclando lo que son artrópodos, que por ejemplo no tienen esqueleto óseo, con vertebrados, que sí tienen esqueleto óseo. Entonces, para la clasificación biológica, ¿sí? Para determinar cuáles son las especies, no nos va a servir solamente esa característica física externa. Lo que nos va a importar tiene que ver con la historia evolutiva de cada uno de esos grupos. Esto que vemos se llama cladograma o árbol filogenético, en donde en la base yo voy a tener los ancestros comunes que van a dar origen a cada uno de los ancestros derivados, ¿sí? Cada uno van a tener novedades evolutivas que lo va a hacer distinto al resto de los grupos. Pero entonces esto es lo que más nos va a estar importando cuando hablemos de especies de clasificación biológica. No solamente lo que podemos ver externamente, esas características físicas que a priori nos harían agruparnos, sino toda la historia evolutiva que hay detrás de esas características anatómicas. ¿Por qué? Porque también nos va a importar el medio en donde se desarrolle o donde se agrupe cada una de esas especies. Cuando hablo de medio, estoy hablando del medio físico, o sea, el medio acuático, el medio terrestre o el medio aéreo, donde se van a estar desarrollando esas especies y donde van a tener características adaptativas que los hagan óptimos para ese ambiente en donde se desarrollan, que van a ser muy diferentes a las otras. Entonces, yo voy a tener que estar evaluando un montón de variables que no tienen que ver solamente con la cuestión física y morfológica, sino con todo lo que nos llevó a esa evolución, ¿sí? A toda esa biodiversidad que tenemos ahora presente en el planeta y que vamos a ver más adelante y vamos a desarrollar más cuando hablemos de selección natural y evolución. Lo que quiero entonces que nos quede claro es que vamos a tener un montón de acepciones o un montón de definiciones del concepto de especie. Nosotros nos vamos a quedar con el biológico porque es el que más nos sirve para esta cursada, pero que esas diferencias y esas clasificaciones van a tener que ver con nuestro objeto de estudio, ¿sí? Y que no van a ser ni más valederas que otras, sino que van a ser distintas. Y por lo tanto, cuando nosotros estemos estudiando algún grupo, vamos a tener que primero definir con qué tipo de especie estamos trabajando.
Una especie, entonces, no significa nada sin su historia evolutiva.